Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Daniel. Estamos en la recta final, nos queda este sermón de hoy y nos queda el sermón del domingo que viene. El título del mensaje de hoy es El último rey y la victoria final. No es un mensaje típico del Día del Padre, porque estaremos hablando del anticristo, pero es lo que nos toca en la predicación expositiva consecutiva de la palabra de Dios. Nosotros creemos en el valor, en el privilegio, en el gozo de poder estar expuestos a todo el consejo de Dios y que toda la palabra de Dios es inspirada, inerrante, perfecta, útil. Y hoy nos toca esta sección en el libro de Daniel, donde veremos el último rey y la victoria final. Y la pregunta es, ¿por qué hablar de este tema? Bueno, primero ya lo dije, porque la Biblia nos da esto como algo que Dios quiere que nosotros sepamos. No hay nada desperdiciado, yo siempre digo, el Espíritu Santo no desperdicia una sola gota de tinta. Cada palabra que está ahí es inspirada, cada palabra que está ahí tiene un propósito y Dios ha querido darnos a conocer lo que está en este pasaje. Y podemos pensar, si estamos hablando de cosas tan específicas como vamos a ver del futuro, de ciertas naciones, muchos detalles que también vimos la semana pasada, hablar del anticristo quizás genera imágenes en la mente de algunos de ustedes, de películas que han salido, películas de terror, cosas que la cultura piensa acerca del anticristo. Y uno podría pensar, esto es un poco fantasioso, pareciera ser como una teoría conspirativa. ¿Cómo podemos estar mirando este tema? Bueno, la semana pasada, uno de los propósitos que sirvió el texto que vimos la semana pasada es que nosotros vimos en Daniel capítulo 11, del versículo 2 hasta el versículo 35, vimos un total aproximado de 135 profecías que fueron dadas cientos de años antes de ser cumplidas en el período intertestamental. Y al ver tanto detalle y tanta precisión, eso nos indica que lo que vamos a ver hoy, que es el versículo 36 hasta el capítulo 12, versículo 4, si habla de detalles, hasta ahora Dios ha cumplido literalmente, específicamente, cada uno de esos detalles. Podemos entender y saber que esto no es algo fantasioso, esto se va a dar al pie de la letra. La ilustración que dimos, por si no estabas la semana pasada, este mundial hay más partidos que otros mundiales, 104 partidos, y que mi hijo me había mostrado un clip que fue posteado, o una imagen que fue posteado en los medios sociales, antes que México ganara su primer partido 2-0. Y este muchacho decía, yo viajé en el tiempo y ya les puedo decir que México va a ganar 2-0. Dicho y hecho, tuvo razón. Pero imagínense que ese mismo joven que lo posteó 2 días antes del partido y pudo acertar no solamente que México ganó, sino ganó 2-0. Imagínense que lo hace con cada partido de los 104 partidos antes de que sucedan, que no solamente dice quién va a ganar, sino cuánto es el puntaje, quién mete los goles, qué pasó en el partido. Nosotros diríamos, después de la quinta, sexta, séptima, octava vez, después de 20 veces, después de 30 veces, voy a prestar atención porque esta persona, por alguna razón, tiene la capacidad de decirme las cosas con precisión antes de que sucedan. Bueno, queridos hermanos, nosotros en Daniel 11 tenemos eso. Deberíamos prestar atención a lo que todavía no se ha cumplido, porque hasta ahora vimos 135 profecías que fueron cumplidas al pie de la letra. Entonces, lo que continúa ahora, podemos tener la certeza de que Dios lo va a hacer, así como hizo todo lo que pasó ya cientos de años después de que Daniel lo escribió, pero para nosotros ya tiempo pasado. Entonces, el título es El último rey y la victoria final, y lo que nosotros queremos ver por medio de este sermón hoy, el argumento, la idea principal, es esto, que la historia de la humanidad culminará en la máxima rebeldía del hombre. La historia termina con la máxima rebeldía del hombre, pero también con el triunfo de Cristo, en el triunfo de Cristo y nuestra resurrección.
Así que esta es una píldora que tiene un aspecto amargo y tiene un aspecto dulce. Que es terrible lo que la Biblia dice que va a pasar en los últimos días de este planeta. Este planeta tiene una fecha de expiración y es tremendo lo que la Biblia dice que va a suceder. Y así como Dios tuvo razón en cada una de las cosas, Él es poderoso y Él es capaz de saber con precisión lo que va a suceder en los últimos tiempos. Esto no es una teoría conspirativa, no es algo fantasioso, es real. Lo primero que queremos ver es que la rebeldía va a alcanzar su máxima expresión, y eso lo vamos a ver en el versículo 36 hasta el versículo 45. Y lo primero que vemos en el versículo 36 es que aparece un rey, ¿sí? El rey aparece. Si estuviste la semana pasada, especialmente si estuviste en las clases, sabés que los versículos previos, del versículo 2 hasta el versículo 35, hay mucha repetición del rey del norte y del rey del sur. El rey del norte y el rey del sur. Siria y Egipto. Siria y Egipto. Y el título de la clase de la semana pasada se llamaba Atrapados entre dos reinos. Porque Judá está atrapado entre esos dos reinos. Y por eso la historia narra todos estos conflictos. De hecho, cuando Daniel en el capítulo 10 va a introducir esta visión, lo primero que dice es que esto trata acerca de un gran conflicto. Es una historia de conflictos en el Medio Oriente. En el medio está atrapado Judá. Pero a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, donde hay reyes del norte que son distintos, los antíocos, y los reyes del sur, que son los ptolomeos, hasta llegar a una figura en particular que vimos la semana pasada, Antíoque Epífanes IV, que es un tipo de anticristo. Las cosas que él hace es una especie de Hitler de su tiempo. El día de hoy todavía los judíos celebran su victoria sobre este tirano cruel que existió en el segundo siglo antes de Cristo, con la fiesta que ellos celebran Hanukkah, alrededor del tiempo que nosotros celebramos Navidad, por una fecha donde ellos finalmente tienen victoria sobre esta especie de Hitler que mató a muchos judíos. Entonces, Antíoque Epífanes IV está predicho en esos versículos, del versículo 21 al 35. Y hoy nosotros vamos a ver a partir del versículo 36, donde ya va a pasar no a hablar del rey del norte y del sur, sino de un rey. Y comienza con esa frase. Y lo primero que dice de este rey, noten en el versículo 36, dice, hará lo que le plazca. ¿Sí? Va a enfatizar el poder único, sin precedentes, que tiene este rey. Y hoy en la clase nosotros vimos una teología más completa de esta figura, ¿sí? Porque esta figura aparece en otros lados en el Nuevo Testamento, con distintos nombres. Primera de Juan lo llama el anticristo. Apocalipsis lo llama la bestia. Segunda de Tesalonicenses lo llama el hombre de perdición. Daniel en el capítulo 7 lo llama el pequeño cuerno. Daniel 9 lo llama el príncipe que ha de venir. Y acá específicamente se llama el rey, pero lo que primeramente dice, y vamos a ver el carácter de este rey, en el versículo 36 hasta el 39, y quiero mencionar 10 cosas acerca del carácter de este rey. Lo primero es que él hará lo que le plazca, porque su autoridad será sin precedente, su poder será sin precedente. Lo segundo que podemos observar en el texto, versículo 36, dice que se engrandecerá sobre todo Dios, que él va a enaltecerse como ningún emperador, ningún dictador, ningún rey ha hecho en la historia de la humanidad. La tercera cosa que vemos, el versículo 36 también dice, contra el Dios de los dioses, es decir, el Dios que está por encima de todos los dioses falsos del ser humano, dirá cosas horrendas. Contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Y esto también encaja con varios versículos que hablan de la misma figura, Daniel 7, 2 Tesalonicenses, Apocalipsis 17, Apocalipsis 13, que dice cosas horrendas en contra de Dios. La cuarta cosa en cuanto al carácter de este rey, el versículo 36 dice que él va a prosperar, le va a ir bien, va a tener éxito en lo que está haciendo,
Pero ese éxito tiene una fecha de expiración, tiene un límite puesto por Dios. Fíjense en el versículo 36, dice que Él prosperará hasta, ¿sí? No será para siempre, sino que tiene una fecha determinada. Apocalipsis varias veces menciona el concepto se le concedió, se le concedió, se le dio, se le dio. Es decir, Dios ha permitido que Él tenga bajo su soberanía cierto poder. Y de hecho específicamente dice por 42 meses, 3 años y medio, la mitad de la semana que Daniel 9:27 había mencionado. La otra cosa que el texto también menciona es versículo 37, no le importarán, esta es la quinta cosa de su carácter, no le importarán los dioses de sus padres. Y acá esta frase de sus padres es una frase muy judía, y esto ha hecho a muchos intérpretes concluir que probablemente este líder político futuro, el último rey, será judío, porque esa frase específicamente tiene que ver con los padres judíos. Y la idea de lo que está comunicando no le importarán los dioses de sus padres es que él ignorará esa herencia judía. Si fuera así que es judío, encajaría también que Israel lo acepte como un Mesías, que ellos hasta el día de hoy están esperando un Mesías, porque el judío que no ha reconocido que Jesús fue y es el Mesías verdadero, todavía está esperando un futuro Mesías, y él se presentará como un Mesías. La sexta cosa que menciona, y esta parte es difícil de traducir y difícil de interpretar, dice que no le importará tampoco el favorito de las mujeres, ¿sí? Quizás alguna versión lo dice un poco distinto, entonces no tenemos la claridad que quisiéramos tener con lo que el texto está diciendo. La mejor interpretación es que el favorito de las mujeres tiene que ver con lo que toda mujer judía anhelaba, que era ser la madre del Mesías, y que simplemente está diciendo que él rechaza al verdadero Mesías. Hay otras posibilidades, es un texto difícil, no podemos tener una certeza absoluta, pero esa es probablemente la mejor opción. La séptima cosa en cuanto al carácter de este rey, dice que se va a ensalzar sobre todos ellos. Fíjense el resto del versículo 37. Dice, tampoco le importará ningún otro Dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Algunos incluso dicen que técnicamente él es un ateo, ¿sí? Es un judío, pero es un judío no practicante, es un ateo, porque él no le importa ningún Dios, no le importa el Dios de sus padres, se va a levantar por encima de todos ellos. La octava cosa que podemos decir en cuanto a su carácter, la encontramos en el versículo 38, que dice, en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quienes sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor, actuará contra la más fuerte de las fortalezas. Lo más probable es que está hablando de que él va a invertir todo su dinero, todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza en que sea la potencia militar más grande del planeta y más grande que haya existido. Él va a usar su fuerza militar. Y Apocalipsis describe cosas terribles que hará la bestia con esta fuerza militar. La otra cosa que menciona, número 9, en el mismo versículo que recién vimos, dice que esto lo va a hacer con la ayuda de un Dios extranjero. Y lo más probable es que cuando comparamos lo que la Biblia dice de esta misma figura, es que está hablando del apoyo satánico, porque Satanás está detrás de la actividad de este hombre, que no solamente tiene mucho poder militar, poder económico, sino que también va a tener poder satánico. ¿Sí? Hay varios pasajes, 2 Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis también habla de esto, que él actuará con esta fuerza. Y la última cosa que menciona en cuanto a su carácter, versículo 39, dice que él a los que lo reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. A la humanidad, desde su óptica de una visión limitada, va a pensar, me conviene estar del lado de esta persona. Y por eso la Biblia habla en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, de la marca de la bestia, ¿sí? Que simplemente es algo que se va a otorgar para que la persona no pueda hacer intercambios económicos sin esta marca. Va a ser una manera que él va a controlar y quienes rehúsan esa marca serán martirizados.
Entonces las opciones serán seguir a esta persona o rechazar su gobierno para enfrentar la muerte, enfrentar la persecución y seguir a Jesucristo. Pero Él va a favorecer a los que lo reconocen. Eso en cuanto al carácter. En cuanto a la actividad, lo encontramos en el versículo 40 hasta el 45, y quisiera observar 6 cosas que podemos observar en cuanto a su actividad. Miren conmigo el versículo 40, dice, y al tiempo del fin. El texto también nos dice con este versículo que esto no es algo que pasó en el periodo intertestamental, es algo que va a pasar al final de la historia. El rey del sur, es decir, la zona de Egipto, se enfrentará con él, y el rey del norte lo atacará con carros, jinetes y con numerosas naves, entrará en sus tierras, las invadirá y pasará. No nos da el tiempo para poder entrar, hay un pequeño debate ahí, si en esa batalla del versículo 40 son 2 reyes o si son 3 reyes. Es decir, el rey del versículo 36 podría ser el mismo rey del norte que menciona el versículo 40. O él está siendo atacado en ambas frentes. ¿Sí? Hay como una cierta discusión ahí. Pero lo que podemos afirmar con certeza es que él ataca a Egipto. ¿Sí? Ataca a Egipto. La segunda cosa que podemos mencionar en cuanto a su actividad, la encontramos en el versículo 41, dice, también entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán. La tierra hermosa es Israel. De hecho, vemos por otros pasajes que él va a usar a esa zona como su centro de comando. ¿Sí? Y en medio de esos ataques, el versículo 41, Dios nos ha querido revelar algo muy específico. Dice, pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y los más selectos de los amonitas. Si vos buscas eso en un mapa antiguo y lo relacionás a un mapa de hoy, es lo que hoy es Jordania. ¿Sí? No sabemos por qué, el texto no dice por qué, pero el texto dice que Jordania no podrá ser o no será atacado por este rey. Hay varias posibilidades. Uno es que no está en el camino de lo que él estaba haciendo, porque Jordania está más hacia el costado, él está invadiendo al sur. También es posible que Dios está guardando a ese país para que cuando Israel sea perseguido, Zacarías menciona esto, Apocalipsis menciona esto, Mateo 24, ese es el lugar donde pueden huir al desierto. El punto es que Dios es soberano y Él guarda a este país. La otra cosa que menciona, la cuarta cosa, es que Él toma riquezas de la zona de Egipto y probablemente otros países. Eso lo vemos en el versículo 42, extenderá su mano contra otros países y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros ocultos de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, libios y etíopes seguirán sus pasos. Ahí menciona también cosas preciosas, no nos menciona cuáles son esas cosas preciosas, pero sí sabemos que hay mucha riqueza petrolera en esa zona del mundo. Entonces es muy probable que él aprovecha a conquistar esto, tomar esas riquezas y tener más poder económico para tener más poder militar para extender su poder a todo el mundo. Lo próximo que dice, la quinta cosa que menciona, es que él va a salir con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Noten cómo dice el versículo 44. Pero rumores del oriente, no sabemos cuáles son esos rumores, pero algo lo hace parar, y del norte lo turbarán y saldrá con gran furor para destruir y aniquilar a muchos. Y cuando comparamos ese pasaje con otros pasajes que habla de lo que hará la bestia, lo que hará el anticristo, sabemos que él va a matar a muchos judíos y va a matar a muchos que se conviertan a Cristo. Él tiene un odio particular hacia la nación de Israel y tiene un odio particular hacia el pueblo de Dios de todas las naciones, porque Satanás odia al pueblo de Dios. Y lo último que menciona en cuanto a su actividad es que su fin llegará y no habrá quien lo ayude. Versículo 45, plantará las tiendas de su pabellón entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará su fin y no habrá quien lo ayude. Esa palabra
Ayudar es una palabra muy específica que frecuentemente se habla de cómo Dios es nuestra ayuda. Y Dios, en vez de ser la ayuda de esta persona, va a hacer todo lo contrario. Apocalipsis 19 describe que Cristo viene y Él mismo se hace cargo. Cristo mismo, el Cristo resucitado, glorificado, que regresa, Él mismo se hace cargo de matarlo. Tan solo con hablar. Porque el mismo Cristo que habló, el mismo Dios que habló y creó todas las cosas, es el que habla y lo destruye con el poder de su palabra. La imagen que Apocalipsis 19 nos da, una espada que sale de su boca. No es que Cristo le sale literalmente una espada de su boca, pero es la imagen de lo poderoso que es la palabra de Cristo. Así que algunas aplicaciones de este primer punto: debemos ver lo terrible que es el pecado y debemos vivir en este mundo perdido con una solemnidad a la luz de lo que viene. Cuando vemos hacia dónde va la humanidad, cuando vemos el ejemplo máximo de rebeldía, que aunque nosotros no seamos esa persona, ese es el pecado en su expresión máxima. Y cuando nosotros tomamos ligeramente el pecado, estamos tomando ligeramente lo que Cristo ha hecho para salvarnos del pecado. Estamos tomando ligeramente la santidad de Dios, no estamos viviendo la luz de estas realidades. Así que, hermanos, vivamos con solemnidad. Somos llamados a vivir con gozo, sí. Somos llamados a disfrutar la creación de Dios, sí. Pero debemos vivir con solemnidad, sabiendo que este mundo está en un camino peligroso y terrible, y que fuera de Cristo la condición es horrible. Primera aplicación. Segunda aplicación: el anticristo dirá cosas horrendas en contra de nuestro Dios bueno. Qué terrible que a un Dios perfectamente bueno se le digan cosas horrendas. Así que, hermanos, nosotros debemos recordar, conocer y alabar la bondad de Dios. Quizás nosotros no digamos cosas horrendas de Dios, pero nosotros podemos dudar de la bondad de Dios, podemos no agradecer la bondad de Dios, podemos no alabar la bondad de Dios. Así que el anticristo también es un ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que decir. No quiero nada que ver con eso, yo todo lo contrario, quiero alabar y agradecer y conocer y disfrutar la bondad de Dios. Tercera aplicación: aquí tenemos el orgullo del hombre en su máxima expresión. El orgullo del hombre en su máxima expresión. Hermanos, hermanas, debemos odiar el mismo pecado de orgullo que habita en nosotros. El anticristo es una imagen del orgullo en su máxima potencia. Pero nosotros también tenemos el pecado del orgullo que debemos odiar y poner a muerte por el poder del Espíritu Santo. Debemos humillarnos delante de Dios frecuentemente y no tener nada que ver con el orgullo. Debemos odiar ese pecado y verlo por lo horrendo que es. Número 4, no debemos estar sorprendidos cuando tenemos oposición como cristianos en este mundo y cuando sufrimos. Nosotros estamos todavía en territorio enemigo. Por eso la iglesia también se representa de manera ilustrativa, no en las Escrituras, pero una buena ilustración de lo que somos. Somos una embajada. Somos una embajada de otro país, pero no estamos en nuestro país. ¿Sí? No estamos ni aún en nuestros países hispanos, estaríamos en nuestro país verdadero, que es nuestra ciudadanía celestial. Estamos en territorio enemigo. El príncipe de este mundo es Satanás. El mundo tiene una corriente opuesta, totalmente contraria a los caminos de Dios. Cristo habla de entrar por el camino estrecho y que son pocos los que hallan ese camino estrecho y que muchos optan por el camino ancho y que van a la perdición. Así que nosotros debemos reconocer que estamos en un camino que va a tener oposición y que el sufrimiento es parte de nuestra experiencia, como quienes tenemos todavía la carne, el pecado que habita en nosotros. A veces nuestro sufrimiento es nuestro propio pecado. Tenemos a Satanás que nos odia, que es un león rugiente buscando a quien devorar, y vivimos en un mundo que va en contra de Dios. Esto nos lleva al segundo punto. Dijimos primeramente entonces que la rebeldía del hombre alcanzará su máxima expresión. Número 2, la tribulación alcanzará una intensidad sin precedentes. La Biblia habla
de que en este mundo tendremos aflicción, ¿no es cierto? La Biblia habla del sufrimiento del cristiano y que el sufrimiento ha sido parte de la vida del cristiano y de la iglesia a través de la historia. Pero hay una etapa en la historia de la humanidad que no tendrá precedentes. Cristo mismo habla de una etapa que jamás había acontecido hasta ese punto y que jamás se va a repetir, que se llama la Gran Tribulación. Palabras de Cristo, Gran Tribulación. Y eso lo vemos a partir del versículo 12, versículo 1, en aquel tiempo. Entonces sabemos que lo que acabamos de escuchar del versículo 36 hasta el versículo 45 está asociado con este tiempo que él va a describir ahora. Se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Ya habló antes de Miguel, el arcángel Miguel, que estuvo en una batalla con el príncipe de Persia y que el ángel Gabriel esperó para tener su ayuda porque es un ángel más poderoso. Y este versículo nos revela algo más acerca de él. Él dice que este ángel vela sobre los hijos de tu pueblo, Daniel, tu pueblo, la nación de Israel. Y menciona, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo. La humanidad ha pasado cosas terribles en la historia, pero acá habla de un tiempo que todavía no ha ocurrido, a este nivel, desde que existieron las naciones hasta entonces. Y estas son las palabras de Cristo. Si querés ver conmigo, si no simplemente escuchá, Mateo 24, versículos 15 al 21. Cristo habla de lo que Daniel habla acá. Mateo 24, 15 al 21 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, una frase que se repite mucho en Daniel, algo abominable. La primera instancia ya la vimos la semana pasada, Antíoco Epífanes IV, una especie de Hitler en el tiempo de los judíos que sacrificó en el lugar santísimo, en el templo judío, un cerdo, que era un animal impuro, a otro dios, a Zeus. Era una abominación que causó desolación. Los adoradores fieles fueron desolados, porque ese templo quedó profanado. Y la Biblia habla de un tiempo que eso se repite, donde este príncipe que ha de venir hará un pacto con muchos por una semana, Daniel 9:27, y a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que él mismo se sentará en el templo de Dios, es decir, el templo, esa frase es muy específica del Antiguo Testamento, proclamándose ser Dios. Es la abominación, este hombre que se proclama Dios dentro del templo judío, que causa desolación. Y Cristo dice, cuando ustedes vean que eso pasa, repito, esto es tiempo de Cristo, ya pasó lo de Antíoco Epífanes, Cristo habla de algo futuro, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocado en el lugar santo, el que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, pero ay de las que están encinta y de las que están criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, futuro, una gran tribulación. Palabra de Jesucristo, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Jesús está diciendo lo que Daniel dijo de la abominación que causa desolación, está relacionado con un tiempo que se llama la Gran Tribulación y que esa Gran Tribulación jamás ha pasado algo así ni va a volver a pasar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Cristo le habla a las iglesias y le dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Cristo habla de un tiempo que toda la tierra será probada y que la iglesia será guardada de ese tiempo. Entonces, hermanos, el punto es que hay un momento en la historia que será única, que será terrible. Habrá también una hora especial al final de la historia donde Dios hará un trato especial con la nación de Israel. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice así, derramaré sobre la casa de David, Dios derrama sobre la casa de David,
y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, porque Israel fue quien traspasó a su Mesías, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Habrá un día donde Dios derramará su espíritu a tal punto que los judíos dirán: nosotros crucificamos al Mesías. Romanos 11 lo dice de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, es decir, una gran parte de Israel hoy no reconoce que Jesús es el Mesías, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, somos nosotros, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Habrá un tiempo en esta gran tribulación donde Dios hará una obra en medio de la persecución que está sufriendo Israel, que en medio de esa persecución finalmente reconocerán a su Mesías y muchos serán salvos. Pero también será un tiempo, no solamente para Israel, sino un tiempo donde muchísimas personas de todas las naciones del mundo se van a convertir al Evangelio. Apocalipsis 7 lo dice así. Versículo 9, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y el versículo, el capítulo 7, versículo 13. Es que perdí mis notas acá está. El versículo 13 y 14 del capítulo 7 dice esto: uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, ahí está la frase, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. El punto, mis hermanos, es que el capítulo 12, versículo 1 de Daniel nos habla de esta gran tribulación, que será un periodo de sufrimiento único en la historia de la humanidad. Será un tiempo donde un gobernador, dictador mundial, hará cosas horrendas, pero en medio de ese tiempo habrá un reconocimiento nacional de parte de Israel de su Mesías, y habrá salvación de todas las naciones que van a reconocer que Jesucristo es Señor de señores y que Él es el Salvador. Así que algunas aplicaciones en cuanto a este punto: llegará un tiempo en la historia de la humanidad que será imposible ser tibio. Será imposible. No podrás llamarte cristiano y vivir como vos quieras, sino que vas a tener que decidir: o seguir a este hombre que está gobernando el mundo y recibir sus beneficios y evitar sus castigos y evitar la muerte, o seguir a Jesucristo y ser perseguido hasta la muerte por él. No habrá opción. No habrá opción de ser tibio, habrá solo dos opciones: adorar a la bestia o adorar al Cordero. Y esto nos tiene que desafiar hoy, que hoy es el día para elegir a quién serviremos: a Baal y este mundo, o al Cordero de Dios. Cristo dijo: te vomitaré de mi boca porque eres tibio. Así que elige a quién vas a servir, a quién vas a ser tu Señor. La otra aplicación es: cuando sufres, recuerda que la Biblia enseña acerca de este punto. Recuerda qué enseña acerca del sufrimiento. Y una de las cosas que la Biblia enseña es que tu sufrimiento no es eterno. Si estás en Cristo, tu sufrimiento no es eterno. Tu sufrimiento en un punto se acabará. Y nos espera un momento donde no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más duelo, no habrá más llanto. Hay un momento el sufrimiento se acaba, pero con certeza absoluta. No es eterno. Pero si estás fuera de Cristo,
Cualquier sufrimiento de esta tierra es mínimo comparado a lo que te espera si tú continúas en tu estado de pecado, sin un Salvador. Tu sufrimiento será eterno, por los siglos de los siglos de los siglos. Y eso nos lleva a nuestro próximo punto y último punto, que Cristo triunfará y los muertos resucitarán para su destino eterno. Noten lo que dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Hay dos opciones. Cada persona que está acá un día va a enfrentar la muerte, si Cristo no viene antes. Cada persona que está acá va a resucitar. Cada persona que está en este cuarto va a resucitar con un cuerpo. Algunos tendrán un cuerpo eterno para aguantar la ausencia eterna de Dios y el sufrimiento de la ira eterna de Dios, y otros un cuerpo eterno para aguantar la presencia y los gozos de estar en la presencia eterna de Dios. No hay otra opción. Hay dos tipos de resurrecciones solamente. Juan 5, si quieres mira conmigo esto. Juan 5, Cristo habla de esto también. Versículo 28. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. La voz poderosa de Cristo resucitará a todos, todo ser humano sin excepción. Y saldrán los que hicieron lo bueno, es decir, que por sus frutos es evidente que son de Cristo, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. No hay un estado intermedio. Mis hermanos, esto nos tiene que dar temor, nos tiene que dar solemnidad, nos tiene que dar esperanza si estamos en Él, de que un día nosotros vamos a resucitar con un cuerpo eterno para disfrutar las glorias eternas. Lo mejor que nosotros podemos disfrutar en esta vida es mínimo comparado al deleite de la presencia eterna de Dios. Pero si estás fuera de Cristo, mi ruego es que tomes esto en serio, porque cualquier sufrimiento que vos tengas en esta tierra no tiene comparación a algo que es mucho más severo y que dura por la eternidad. Cuando pasan millones de años, son milisegundos, porque no termina nunca el sufrimiento, porque nuestro pecado delante de un Dios eternamente santo implica un castigo eterno. Esa es nuestra condición delante de un Dios santo. Eso es lo horrendo que es nuestro pecado delante de un Dios santo. Por eso Cristo envió a su Hijo, para que todo aquel que crea genuinamente en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Cristo ama salvar a pecadores. Cristo no quiere condenarte. Pero si vos endureces tu corazón un día más a la voz de Cristo, llegará un tiempo donde no vas a escuchar más esa voz y quedarás eternamente separado de Él. Así que ven a Cristo. No demores. Miramos los últimos versículos en Daniel 12, versículo 3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Queridos hermanos, tenemos el enorme privilegio, mientras que estamos acá en la tierra, de guiar a otros a la luz. Y la Biblia habla de que nosotros vamos a resplandecer conforme a esto. Somos salvos por gracia, no hay obras que nos pueden justificar delante de Él, no hay acciones que mejoran nuestra posición delante de Dios, pero sí tenemos el gozo y el privilegio de servir en este tiempo limitado que estamos en la tierra e invertir en aquello que es eterno y conducir personas que estaban muertos en sus pecados
a cruzar el puente y tener vida abundante y vida eterna. Así que este es nuestro llamado mientras que estamos acá, es hacer discípulos, proclamar el Evangelio, guiar a otros a esa luz. Hagámoslo. Versículo 4 dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. El llamado como Daniel es similar. Hay cosas, está debatido esta frase acá, guarda en secreto estas palabras y sella el libro. Puede tener uno de dos significados. El sellar tiene que ver con preservar, pero también tiene que ver con ocultar. Entonces probablemente hay una combinación de ideas de que el significado no será del todo claro para los que vivían en el tiempo de Daniel, que sería más claro a medida que los eventos fueron siendo cumplidos, y aun cuando llegue el tiempo, la gran tribulación, y alguien lea estas escrituras, cosas que hoy nosotros no entendamos serán más claras. El punto es que con el tiempo habrá más claridad. Nosotros igual tenemos más claridad sobre esta profecía de lo que tenía Daniel a la luz de ciertas cosas que han sucedido. La frase que dice, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará, se ha interpretado como decir, esto está profetizando que la gente va a empezar a viajar más y que la información va a incrementar, cosas que han sucedido. Pero probablemente no sea el significado, probablemente eso es una interpretación forzada, porque la idea de esta frase, correrán de aquí para allá, tiene más la idea de buscar intensamente el significado de lo que está en este pasaje. Y que a la luz de eso, entonces, el conocimiento va a aumentar. Entonces, algunas aplicaciones finales a la luz de este último punto. Debemos vivir a la luz de nuestra resurrección final. Debemos vivir a la luz de eso. Mis queridos hermanos, lo que nos espera es glorioso. Un día nosotros vamos a resucitar y vamos a disfrutar la presencia de nuestro Rey, la presencia de la comunión con todos los santos. Vamos a estar con cuerpos perfectos, sin pecado, sin sufrimiento, sin dolor, sin tentación, para conocer más y más a nuestro Dios por toda la eternidad. Y debemos vivir a la luz de eso. Segunda aplicación es pídele a Dios, ora, y trabaja en pos de guiar a otros a la luz. Pide que Dios te dé la oportunidad de guiar a otras personas a la luz del Evangelio, de guiar personas a Cristo. Tenemos ese privilegio. Número 3, las profecías bíblicas las comprendemos progresivamente, pero necesitas saber que lo que hoy está acá, no es simplemente para que nos quedemos curiosos de quién es el rey del sur, en el versículo 27 de Daniel 11, sino para darnos esperanza en esta vida y para motivarnos a la santidad. Que la profecía está con ese propósito, darnos esperanza y motivarnos a la santidad. La historia va a culminar, queridos hermanos, en la máxima rebeldía del hombre, pero también en el triunfo de Cristo y en nuestra resurrección. Oramos.